Buenos días, mi nombre es Jaime Erazo. Buenos días a todos. Yo trabajé como investigador en la Fundación Ecotrópico y nosotros desarrollamos este trabajo que es el de la valoración de servicios ecosistémicos, de polinización, formación de suelos y control biológico de plagas y enfermedades en dos regiones del oriente en Colombia para el proyecto Paisaje Palmero Biodiverso, proyecto que fue financiado con recursos de el JEF y fue coordinado por el BID y Fede Palma. Los objetivos pues básicamente buscaban relacionar las diferentes funciones que hay entre la biodiversidad, grupos funcionales, entre las características físico-químicas, las prácticas de manejo, las coberturas de los remanentes naturales y costos en relación a un servicio ecosistémico, en este caso el de formación de suelos y a los otros que ya les había mencionado. Nosotros vamos a presentar los resultados específicamente enfocados en los temas de formación de suelos. También queríamos identificar las posibles correlaciones entre la biodiversidad en términos de sus funciones asociadas a diferentes elementos relacionados, digamos, con costos de manejo y con prácticas de manejo. Y por último, poder generar una aproximación monetaria de los servicios que se están prestando por parte de algunos de estos grupos funcionales hacia los cultivos, ¿sí? Es decir, poder identificar los impactos que puede tener en aumentos de productividad o en reducción de costos. Esto lo hicimos inicialmente para dos regiones en Colombia y nosotros vamos a presentar los resultados, como ya les había dicho, de las fincas que analizamos para la región oriente. Allí se analizaron 8 fincas palmeras que estaban básicamente en el piedemonte, y en la zona norte de Colombia también se hizo otro análisis con 9 fincas en zonas que son, digamos, de bosque ripario y bosque seco en el departamento del Magdalena. Desde el punto de vista de la metodología que nosotros estamos proponiendo, que hemos llamado una metodología integral de valoración, esta consiste en 5 pasos. El primero es básicamente generar una información de línea base para la selección de las unidades de muestreo. Aquí hacemos la selección de los lotes, tratando de identificar algunas características básicas, identificar la cuantificación de altos valores de conservación, en particular los remanentes de áreas naturales. Esto es uno de los criterios que tiene la RCPO, que es la certificación para Palma, y poder identificar también las prácticas de manejo. Y por último, pues lógicamente identificar cuáles son los grupos funcionales, en este caso asociados al suelo, que queremos analizar. La segunda parte está relacionada entonces con toda la parte de generación de datos. Se hace la estandarización de la información sobre prácticas, la estandarización de costos, ingresos y ventas, y por último todo lo que tiene que ver con los muestreos biológicos y físico-químicos que se realizaron. El tercer paso consiste en el análisis ecológico. Allí se hace análisis de riqueza y abundancia de las variables asociadas al suelo. Se hace un análisis de correspondencia canónica entre diferentes variables biológicas, físico-químicas y los diferentes cultivos analizados, y se hace una identificación, un cálculo también de las coberturas naturales en cada una de las fincas. El cuarto paso corresponde al análisis económico. Se hace un análisis y estandarización de costos de producción. Construimos con estos indicadores unos valores identificados como altos, medios y bajos, para poder convertirlos en unos indicadores que nos muestren, digamos, valores altos de costos van a corresponder a una valoración baja. Y con esto se construyen esos semáforos de valoración de esos indicadores, así como se tienen en cuenta los indicadores de producción por hectárea, de ingresos por hectárea. Por último viene la valoración integrada de variables ecológicas y económicas, donde se hace una matriz de correlaciones entre todas las variables ecológicas, biológicas y ambientales, físico-químicas y de producción y de costos, para poder identificar entonces cuáles son aquellas que tienen una mayor correlación y cuáles tienen una mayor significancia. Con esto se vuelve a hacer una categorización de alto, medio y bajo según los diferentes valores de las variables, y con esto se hace unos semáforos de valoración ecológica y económica que están integrados. Posteriormente, que es el último paso, corresponde entonces a la valoración económica, donde intentamos ver cómo el servicio ecosistémico puede traducirse en valores económicos relacionados con las prácticas de manejo, es decir, relacionado con temas de cambios en ingreso o cambios en los costos de producción.
Vamos entonces con la primera parte, que sería la de la línea base. Aquí tenemos un resultado de los predios que fueron seleccionados en la región oriente. Podemos ver entonces que hay dos especies de palma, el híbrido y también Aedes guinensis, y podemos identificar que hay diferentes áreas en los lotes. Hay áreas de los lotes que van desde 9 hectáreas hasta 42 hectáreas. Podemos encontrar diferentes rendimientos y también diferentes porcentajes de cobertura de los ABCs, de los altos valores de conservación, que van desde un 2% hasta valores altos de 20-30%. Dentro de la línea base se hizo también un proceso de selección de prácticas de manejo agronómico. Se hizo una revisión de las principales prácticas que son recomendadas por Fedepalma y Cenipalma en las diferentes etapas del cultivo, que son el establecimiento, toda la parte de labores culturales, manejo nutricional y sanitario, cosecha y producción. En total se identificaron 51 prácticas de manejo que fueron compartidas con los productores y donde se hizo un proceso de priorización. Esto se hizo también junto con Fedepalma para ver cuáles eran las más importantes relacionadas entonces con los servicios ecosistémicos. En el paso 1, que corresponde a la línea base y selección de unidades, se trabaja entonces en la aproximación de la identificación de los grupos funcionales. Aquí se va a trabajar con escarabajos coprófagos, anfibios y reptiles, hormigas, mesofauna, y el grupo sobre el cual vamos a mostrar los diferentes resultados corresponde a los microorganismos. De esta manera, digamos, cada uno cumple diferentes funciones ecológicas relacionadas con diferentes temas de formación de suelos. Organismos. Aquí podemos ver entonces cómo fue el proceso de generación de datos. Entonces se inicia con los diferentes muestreos biológicos en los diferentes lotes, se hicieron diferentes transectos, se tomaron las muestras, se seleccionaron las diferentes especies. En el caso de suelos se tomó un monolito y se tomaron entonces los suelos y fueron enviados para análisis de laboratorio. Desde el punto de vista de la valoración económica, se hicieron encuestas y entrevistas semiestructuradas, se tuvieron reuniones con las personas que coordinaban las plantas y con las personas encargadas del manejo de plagas, enfermedades, y que nos pudieran dar entonces información también sobre los diferentes costos y también sobre los valores de producción y los pagos que se hacían sobre esto. Con esto se hizo una sistematización y se hizo una segunda selección de prácticas que eran las más importantes para hacer su estandarización, y por último se hizo una confirmación y una validación de estos datos. Desde el punto de vista del análisis ecológico, lo que podemos encontrar nosotros es que al hacer ese análisis que yo les decía a ustedes de correspondencia canónica, lo que encontramos es que las abundancias microbiológicas pueden explicarse cerca de un 95% por las variables físico-químicas analizadas, es decir, que las características físico-químicas están ayudando a poder tener esas características de esos grupos funcionales. Por consiguiente, pueden estar influyendo y están influyendo en los servicios ecosistémicos que se están presentando, en particular el de formación de suelos. Se hizo también un análisis ecológico en el cual se calcularon las diferentes abundancias, en este caso para microorganismos, indicadores de elementos de descomposición, y podemos ver, digamos, estos cómo varían, ¿no? Desde celulolíticos, hongos mesófilos, amonificantes. Por ejemplo, en el caso de los celulolíticos se identifica entonces la importancia que tiene para todo el proceso de degradación de materia orgánica. Desde el punto de vista del análisis económico, ustedes pueden ver al lado izquierdo la tabla que se generó con todos y cada uno de los costos asociados a las diferentes fases del cultivo. Tenemos costos que están homogeneizados, de manera que se tienen costos por hectárea para un mismo año, y adicionalmente tenemos cantidades, por ejemplo la cantidad de raquis medida en toneladas por hectárea que se utiliza, la mano de obra que es utilizada
en términos de jornales para la disposición de hojas o por ejemplo la cantidad de glifosato que se utiliza o la producción mediante toneladas por hectárea. De esta manera pues lo que podemos encontrar nosotros es que hay una variabilidad en los términos digamos de los costos de plateo, de los costos de plagas y enfermedades. Hemos incorporado unos elementos como por ejemplo los costos de seguimiento en control de plagas y enfermedades, y también identificamos diferentes estrategias, si son biológicas, culturales o químicas, para poder identificar digamos el impacto que tiene precisamente sobre los grupos funcionales que estamos analizando, en este caso digamos los microorganismos. Y también digamos se hizo un análisis de la productividad y de los ingresos promedio que están teniendo cada uno de los predios que están produciendo palma en el oriente en Colombia. El siguiente punto entonces consistió en la valoración económica de esas prácticas. Como les había dicho anteriormente, pues lo que hicimos fue identificar cuáles eran los valores más altos desde el punto de vista de costo, los valores más bajos desde el punto de vista de costos, y se generaron tres grupos que tienen digamos una composición uniforme en la distribución de esos valores. Entonces aquí podemos encontrar que predios como el H, donde tenemos en la parte de estrategias de limpieza de platos, tiene una valoración de 1 debido a que tiene unos altos costos relacionados con estas estrategias. En contraposición, por ejemplo, en la aplicación de biomasa, que tiene un valor de 3, ese mismo predio H lo que indica es que tiene una alta valoración desde el punto de vista de la cantidad de hojas podadas que se está utilizando y los costos de aplicación de raquis, es decir, el costo de la aplicación de esa biomasa, es decir, debe ser un costo bajo, y de esta manera tenemos digamos una valoración integrada que nos muestra digamos cómo podemos nosotros comparar los diferentes predios, e identificamos digamos que los predios F, G y H tienen unos valores bastante bajos en esta valoración porque deben tener unos costos asociados bastante altos. Desde el punto de vista de las matrices de correlaciones, lo que hicimos fue digamos identificar cuáles eran los coeficientes de correlación de Sperman de todas estas variables biológicas, económicas y ambientales y de costos de producción. Se tomaron aquellos valores de coeficientes superiores a 0.5 y valores que fueran significativos, es decir, con un ρ menor a 0.1. De esta manera se identificaron digamos las variables que tenían unas mejores correlaciones, se hicieron unas gráficas de dispersión y luego se hace nuevamente un semáforo de categorización. Aquí podemos ver cuál es el resultado específico con relación digamos a los microorganismos descomponedores, y lo que encontramos es que ellos pueden ser un increíble indicador para los temas de carbono en el sistema palmero, e identificamos en el caso por ejemplo específico de los celulolíticos cómo ellos estaban relacionados positivamente con el pH, negativamente con el glifosato, también negativamente con la limpieza química interlíneas y en los drenajes, y de manera también negativa con la cantidad de aluminio. Entonces aquí lo que podemos ver también es cómo la remanencia de los bosques riparios ayudan de manera positiva y están relacionados digamos con los temas de la cantidad de materia orgánica. Eso explica un poco digamos las valoraciones que nosotros estamos encontrando al lado en el lado izquierdo. Ahora, en este gráfico, podemos observar la relación que existe entre los costos de limpieza química y la abundancia de celulolíticos. Podemos ver que existe una relación negativa, es decir, en la medida en que yo incremento los costos de la limpieza química entre los canales, y esto se hace utilizando elementos como glifosato, se reduce la abundancia de celulolíticos. Es decir, en la medida en que yo empiece a reducir la utilización de esta limpieza química, es mucho más probable que se incremente la abundancia de estos elementos celulolíticos que, como habíamos dicho, están relacionados con todo el ciclaje de la materia orgánica. Y al lado derecho podemos ver una gráfica que nos muestra que existe también una relación potencial entre la abundancia de esos organismos celulolíticos y la producción en términos de toneladas de racimos de fruto fresco. Es decir, aquí, a pesar de que no es lineal esta relación, podemos observar que en la medida en que yo vaya incrementando esa abundancia de celulolíticos, podría tener potencialmente un incremento también en la producción de los racimos de fruto fresco de palma.
¿Qué recomendaciones y conclusiones tenemos nosotros? Pues por un lado lo que encontramos es que los bosques son fundamentales para mantener la biodiversidad y como vimos nosotros acá pueden ser fuente inclusive de microorganismos que pueden ayudar a los cultivos que están cercanos, en este caso las palmas de aceite, y elementos por ejemplo como el raquis y el compost, que es una de las prácticas que se utiliza y se recomienda para los palmicultores, puede ayudar con temas como el nitrógeno en el suelo, convirtiéndose en una fuente adicional de nitrógeno para estos cultivos. Otro punto interesante es que los semáforos propuestos pueden ser utilizados para tomar decisiones por parte de los agricultores, es decir, ellos pueden identificar cuál es la situación actual de su cultivo y poder intentar identificar cómo pueden reducir los costos y cómo pueden trabajar también mejorando algunos de los microorganismos que nosotros estábamos mostrando y que tienen una función importante sobre la fertilidad del suelo. También identificamos, por ejemplo, como suelos más compactados implican más organismos de nitrificantes, es decir, esto implica una pérdida de nitrógeno en el suelo y posiblemente emisiones de gases de efecto invernadero. Otro punto interesante es que el uso del glifosato, así como la mayor cantidad de aluminio, como lo mostramos, limitan el crecimiento de estos organismos celulolíticos y esto indudablemente reduce potencialmente la materia orgánica, que a su vez esa reducción podría relacionarse con una menor productividad y una mayor abundancia de organismos actinomicetos puede también tener efectos positivos en la productividad de las palmas. Por último, quisiera mencionar entonces que esta es una metodología novedosa que arroja resultados que lógicamente requieren más información y que es necesario, digamos, tener mayores estudios para poder tener unos resultados adicionales sobre estas relaciones entre la parte biológica, las prácticas y los costos de producción, los balances de los elementos en el suelo y las rutas biogeoquímicas que son identificadas y que finalmente van a biodisponibilizar diferentes elementos en el suelo para el crecimiento y la productividad de las plantas. Muchas gracias, aquí quedan nuestros contactos.